El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Luciana Gandini, por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Yo estoy muy contenta porque vamos a platicar de México como país de destino, pero sobre todo tratando de ubicar qué tan distinto o qué tan similar es lo que vemos en nuestro país, muchos de los temas que hemos discutido en este espacio con respecto a otros contextos latinoamericanos. Y en ese sentido, Luciana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Luciana tiene una larga experiencia analizando distintas políticas migratorias, distintas realidades de distintas poblaciones en movilidad, diría yo, ¿no? Entonces, creo que la discusión de hoy va a ser muy rica porque vamos a pensar en cuestiones de migración, refugio, asilo, pero también un poco ubicando a nuestro país en relación a otros. Empecemos, Luciana, si te parece, pensando un poco qué ocurrió en años recientes. Sabemos que ocurrió la pandemia, entonces he estado involucrada con colegas muy queridas también, analizando la realidad, digamos, de la movilidad en América Latina en otros contextos. Entonces, ¿dónde se encuentra México en este balance inicial de lo que ocurrió en los años, pensemos, a partir de 2020 hasta nuestros días? Gracias, Claudia, por esta conversación que es un gusto tener contigo. Y sí, voy a tratar de echar mano de algunas de las investigaciones que hicimos con distintos grupos de investigación en América Latina. Uno de ellos, el grupo Caminar, donde tratamos de hacer una investigación estrictamente o rigurosamente comparativa, ¿no? Algo que nos permite justo mirarnos a nosotros, pero en comparación a lo que pasa en otros contextos. Y eso nos permite también posicionar, situar, ¿no? Porque muchas veces vemos los retos, los desafíos que enfrentan nuestros países como receptores, pero hay que vernos también en perspectiva comparada para saber qué tan fuerte es eso, ¿no? Quizás me parece que empezaría diciendo, decías esto de América Latina y pienso que hay que situar, cuando llega la pandemia en América Latina, arriba a una región que se estaba reconfigurando en términos de movilidades, y eso no es menor, es decir, reconfigurando fuertemente. El desplazamiento venezolano quizás es el más importante en términos del tamaño, del volumen, ¿no? Porque en menos de 7 años salieron más de 7 millones y 6 de esos 7 se fueron a otro país latinoamericano. Entonces, si pensamos qué implicó básicamente para casi todos los países convertirse en receptores de población. Y no es nada menor, ¿no? Ahora, ¿qué característica tiene esta llegada de estas personas? Y me parece que ahí tenemos mucho que reflexionar, en parte porque todas las teorías de inclusión, integración, asimilación y todos sus derivados se crearon en el norte global para incorporar a poblaciones en esos contextos, pero ahora lo que nos pasa es que tenemos que integrar o incluir en sociedades que tienen grandes deudas de inclusión con sus propias poblaciones. Y ese es quizás el desafío en el que estudiamos el impacto de la pandemia en este grupo Caminar, en Sudimer y en otros grupos, tratando de entender cómo se adaptaron esos contextos que ya venían, digamos, enfrentando retos y desafíos importantes. En algunos países lo que vimos es que el propio contexto pandémico implicó retos específicos para integrar o para atender o dar respuesta a la población migrante. Y en otros vemos retos preexistentes. Me parece que México se inscribe un poquito más en este lado, ¿no? Desde mi punto de vista. Por un lado, porque cuando llega la pandemia a México lo encuentra en un momento, por un lado, de redefinición de este patrón migratorio que se estaba haciendo cada vez más de tránsito y de destino, precisamente en este espacio en el que tratamos de entender a México como destino, pero también donde hay una coexistencia de un desmoronamiento de un sistema de política social que funcionó en México durante más de 2 décadas con distintos partidos políticos en el poder. Y si bien ese tipo de política social no necesariamente atendía a la población migrante, pero sí es cierto que cubría a una parte no despreciable de la población en México. En ese contexto de desmoronamiento, diría yo, es donde también hubo que hacer un poco de lugar para incorporar a la población migrante y ese creo yo que fue el principal reto. Y me parece que entonces ahí algo que distingue al caso mexicano respecto a otros latinoamericanos tiene que ver primero con esa respuesta tímida del Estado para paliar la situación de la pandemia. En muchos países latinoamericanos el debate fue
si se atendía o no se atendía a la población migrante, ¿no? O sea, si las respuestas, los bonos, la ampliación de la política social, los incentivos, si eso incluía o no a la población migrante. Creo que en México tenemos que partir de que prácticamente no hubo ese tipo de medidas paliativas y entonces en realidad nos colocó más en un plano de igualdad a la población migrante con la población mexicana, ¿no? Ahí, Luciana, déjame resaltar algo, porque justo en el episodio anterior decíamos que no hay mejor política migratoria que una política social que mejore las condiciones de vida de la población en su conjunto. Y claro, eso puede resultar un poco reduccionista, decir, bueno, si mejoran las condiciones de todos, también las personas migrantes sin movilidad van a tener mejores condiciones. Pero en este caso, en México, es interesante que tú nos planteas que en realidad, dado que no hubo medidas paliativas de la pandemia, como en otros contextos latinoamericanos donde sí hubo, entonces, un poco había cierta igualdad de carencia de acceso a medidas que ayuden a la población, ¿no? Y eso creo que es muy importante de resaltar, porque nos pone en un contexto interesante en el que, claro, la limitación de acceso a servicios de salud o de seguro médico es para todos, ¿no? Pero ahí la pregunta sería, ¿qué tipo de necesidades ustedes detectaron que las personas migrantes sí tenían que enfrentar, ¿no? Y que quizás durante la pandemia pudieron o no tener un poco, digamos, no solamente el acceso, ¿no? Sino otros tipos de garantía de derechos. De acuerdo, creo que partimos de esa idea y que se ha dicho mucho aquí en varios otros episodios, la no existencia de una implementación de una política de recepción e inclusión a la población migrante, al menos no una política integral, no una política holística, inclusiva, que justamente vincule las distintas facetas de la política social con la política migratoria. Eso no es nuevo, ya lo sabíamos. Lo que sí es nuevo es esa inexistencia de esa política en un contexto restrictivo como el pandémico. Entonces creo que ahí, por un lado, resaltan o la pandemia viene a exacerbar estas situaciones previas, ¿no? Y me parece que una de las más importantes tiene que ver con esta brecha o con esta falta de sincronía o asincronía entre las leyes de primer orden o de primer nivel que son inclusivas para la población migrante, hablo de la Constitución para abajo y muchas otras leyes específicas, pero cuando bajamos de nivel, es decir, cuando vamos a los protocolos, lineamientos, especificaciones, es donde se desaparecen los mecanismos para que la población migrante se pueda integrar. Una de las principales barreras burocráticas es la no disposición de la credencial del INE, ¿no? Que en realidad cuando uno busca de fondo la ley no dice tener INE, dice tener una identificación, pero en la práctica se pide INE. Y eso tiene que ver con la falta de especificidad en los protocolos. El funcionario, el burócrata de a pie, de calle, de ventanilla, lee y muchas veces por un tema de practicidad, otras veces por un tema de desconocimiento de que la persona tiene acceso a ese derecho, entonces solicita una identificación que las personas migrantes no pueden disponer. En ese sentido, el acceso a salud ya veníamos documentando que esto tenía una restricción precisamente por esta traba burocrática que al final restringe el acceso a derechos, pero quizás algunas que se exacerbaron en el contexto de la pandemia tuvo que ver con que en gran medida cómo se solucionaba en muchas partes del territorio nacional este acceso a la salud era con arreglos informales y casuísticos, ¿no? Es decir, básicamente ciertas clínicas de salud o ciertos hospitales estaban asignados para atender a población migrante, cuando eso en realidad no debería ser así. Pero en la práctica, digamos, esos funcionarios estaban más alertos, ya sabían que no, y funcionaba. Lo que ocurrió fue que en el contexto de la pandemia, muchas de estas clínicas o hospitales asignados, con esto, con lo que se llamó la reconversión hospitalaria en el contexto de la pandemia, hizo que se asignaran para atender estrictamente temas de COVID. Y eso generó entonces una falta, una ausencia de atención a la población migrante que tenía asignado esa clínica o ese hospital. ¿Cómo se solucionó eso en la práctica? Muchas veces las personas migrantes acudieron a la atención en farmacias privadas, que sabemos que ese es un servicio en México muy socorrido, pero claro, en parte se puede solucionar cuando es una consulta ambulatoria, pero lo que sí sufrió realmente muchos problemas fueron personas migrantes que, como sabemos, vienen muchas veces con problemas crónicos de salud, diabetes, hipertensión, problemas que tienen que atender y que durante un periodo muy prolongado no pudieron atenderse.
Al mismo tiempo, algunas de estas necesidades hospitalarias, como por ejemplo los partos, se resolvieron de otra manera, por ejemplo, acudiendo a parteras, y eso generó otro tipo de problemas, como por ejemplo el no registro de las personas recién nacidas, ¿no? Porque entonces, en cambio de entrar por un hospital, se movieron por otro lado. Ahora, quizás para pensar en algunas prácticas positivas en este contexto, algo que surge muy fuertemente en el contexto de la pandemia, que no es nuevo, pero que venía ocurriendo en México y en otros países de América Latina, es la gran presencia de organizaciones internacionales, ¿no? Como IEM, ACNUR, que empiezan a actuar de manera muy mancomunada con organizaciones de la sociedad civil y con otros actores también, más allá del Estado. Bueno, en gran medida lo que nosotros documentamos en muchos espacios locales, Tapachula, Tijuana y Ciudad de México, pero sobre todo ciudades de frontera que tienen menos capacidad institucional para dar respuesta, fue el fortalecimiento de esas capacidades institucionales mediante alianzas entre organizaciones internacionales, incluso empresas privadas y los gobiernos locales, para dotar de insumos, recursos, para que al mismo tiempo permita la atención de personas migrantes. Entonces, eso quizás fue una buena práctica que permitió un fortalecimiento institucional y al mismo tiempo el acceso a derecho para esta población. Y ahí déjame resaltar eso, porque creo que es importante. Muchas veces cuando hemos aquí discutido las implicaciones de política migratoria, de política social, siempre sale la necesidad de coordinar esfuerzos desde distintos actores, y es muy difícil la coordinación institucional en contextos donde hay debilitamientos institucionales y burocracias que por muchas razones quizás siguen inercias burocráticas. Pero en ese sentido creo que se tiene que resaltar eso, como tú nos decías, incluso la iniciativa privada, incluso, digamos, otros organismos que vinieron a apoyar la labor que ya realizaban las organizaciones de la sociedad civil por años, ¿no? Organizaciones religiosas que también ya por años venían apoyando a estas personas de movilidad, que muchas veces no recibían apoyos, si bien durante esta administración muchas de ellas no recibieron apoyos, digamos, del sector público, se complementaron de otros lados, y eso creo que es importante resaltar, sobre todo en un contexto en el que, si ya terminó la emergencia sanitaria, no queremos que se desarticulen esos apoyos que ya se consolidaron en estos años, ¿no? Digamos, no queremos perder eso que se ganó. Definitivamente, yo creo que ahí parte de lo que aprendimos también estudiando de manera comparativa qué ocurría en la región, en América Latina y el Caribe, tiene que ver con cómo entender los ensamblajes de estos actores para garantizar la protección social de las personas migrantes o para atender a las personas migrantes. Y en ese esquema identificamos algunos distintos modelos, digamos, o formas, ¿no? Y creo que una de ellas es cuando el Estado lidera, y quizás ahí casos más claros son Uruguay, algunos otros países de Sudamérica, Brasil, el Estado lidera y otros actores acompañan. En otros países el Estado está más ausente, ¿no? Y toman la delantera organizaciones internacionales, y ahí hay todo un conflicto entre quién tiene que llevar la gobernanza de la migración. ¿Es el Estado o al final son otras organizaciones? Y en el medio hay un sinfín de modelos, esquemas y ensamblajes. Pero me parece que hoy, como lo decías, creo que hoy tenemos que partir de la idea de que el Estado solo no puede, y mucho menos en esta tensión entre los Estados nacionales y el Estado local, que muchas veces es el que se tiene que enfrentar o el que atiende de primera mano a la población migrante y que tiene que resolver a veces con menos capacidad administrativa, burocrática, institucional, muchas veces ciudades de frontera, que son las que les toca el arribo, pero cada vez más la permanencia de personas en movilidad en esos espacios, y creo que claramente el Estado solo no puede hacer frente. Me parece que estoy, como decías, creo que la pandemia también nos llevó a aprender de esas alianzas y esas buenas prácticas que tienen que llegar para quedarse. El tema, creo que ahí el desafío tiene que ver con cómo coordinar y estar de acuerdo sobre quién lidera esta política migratoria. Y ahí sí, yo creo que hay que seguir defendiendo el rol de liderazgo de los estados-nación, que lideren y que le pidan, en todo caso, a la organización internacional, a la cooperación internacional y a un sinfín de actores cómo sumarse a esa política. Y me parece que yo he hecho muchas entrevistas este año con muchos actores, incluso con sector privado, que está muy interesado en trabajar con población migrante, pero muchas veces están esperando que alguien les dé la pauta.
¿no? Es decir, ¿pero qué necesitan de nosotros? Bueno, necesitamos que se fumen de esta tal otra manera. Y me parece que hay muy buenas prácticas en la región sobre el contexto pandémico, que fue un contexto restrictivo que permitió la incorporación y el ensamblaje de distintos actores en esta coordinación. Ahí te quiero interrumpir porque no queremos absolver de responsabilidad al Estado. Queremos incluso quizás resaltar esas buenas prácticas. Y un poco, si yo te tuviera que preguntar, digamos, ¿cuáles son esas buenas prácticas para que las personas que están en este sector público aprendan también qué hacer y qué no hacer? Digamos, ¿cuáles son las que tú nos delinearías a partir de la experiencia en otros países latinoamericanos? Te comentaba una anteriormente que me parece que fue una muy buena práctica, que es esta del fortalecimiento de la capacidad institucional local, pero sobre todo para la atención hospitalaria, ¿no? Y eso me parece que funciona muy bien. Otra buena práctica fue cuando, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, la OIM implementó hoteles filtros que permitían un poco desahogar la presión que tienen muchas veces los albergues para la atención a las personas migrantes, pero al mismo tiempo permitía, digamos, hacer eso de filtro entre las personas que llegaban y no exponerlas a un mayor contagio, ¿no? En ese sentido, creo que una situación que ocurrió en el contexto de la pandemia tiene que ver con que nosotros sabemos que en México hay una red de albergues muy amplia, con capacidad de atención muy fuerte, que en realidad viene a suplir, podría ser parte de la labor del Estado, y ahí es donde estamos en este conflicto de a quién le toca qué. Pero en gran medida el rol que habían tenido estos albergues era también de fortalecer o contribuir a la integración de las personas, ¿no? Migrantes o refugiadas. Por ejemplo, en los albergues generalmente hay reglas de cuánto tiempo pueden permanecer las personas, y después de ese tiempo se tienen que de alguna manera integrar, ¿no? Entonces hay enlace con el sector privado, para encontrar empresas o espacios donde trabajar, enlaces con el gobierno y con la Secretaría de Trabajo, en fin. Entonces creo que esos son ejemplos de alianzas que funcionan muy bien. Ahora, funcionan muy bien, pero todavía tenemos muchos retos por delante, ¿no? Porque algo que a mí me llamó mucho la atención en el contexto de la pandemia fue que en general las personas transitan por los albergues, sobre todo personas que piden la condición de refugiado, ¿no? Entonces están con una visa humanitaria durante algún tiempo y rápidamente pueden insertarse al mercado laboral. Claro, si uno tiene redes, si hay redes con empresas privadas y si hay otros vínculos, eso funciona relativamente bien. Ahora, ¿qué pasó? En el contexto de la pandemia, con el impacto que tuvo la pandemia en la economía y en muchas situaciones, personas que habían logrado independizarse de los albergues tuvieron que regresar a ser asistidos en el albergue porque no pudieron seguir pagando rentas, y eso me parece que es una evidencia de cómo todavía falta fortalecer esta política de integración de la que hablábamos al inicio de la conversación, ¿no? Por un lado, está muy bien que existan estas alianzas, pero muchas de estas alianzas son de corto plazo, son muy casuísticas, son de arreglos muy específicos y con personas que están a cargo de, ya sea de las empresas privadas o de los espacios de las ONG, y eso no generan sustentabilidad. Entonces, finalmente, lo que nos mostró este contexto de la pandemia es que es una integración un poco endeble, ¿no? Que si no seguimos apoyando con los distintos sectores de la política social y con una alianza mucho más fuerte con el sector privado y las organizaciones internacionales, puede haber retrocesos, como se ejemplificó en ese caso. Entonces, no solamente el impacto de la pandemia en el caso de la vivienda, de los albergues, se dio en personas de reciente arribo, sino se dio en personas de mediano o de corto plazo, y me parece que ese es un foco de atención de donde tenemos que seguir impulsando estas alianzas. Y menciono un último ejemplo que me parece para mí uno de los más exitosos en el caso mexicano y que tiene que ver con este programa de relocalización e integración que fue impulsado por ACNUR. Fue impulsado por ACNUR previo al contexto de la pandemia, pero ese es un ejemplo clarísimo de una alianza entre distintos niveles de gobierno, una organización internacional, empresas privadas y otros actores que facilitan el camino de relocalizar personas de un mercado laboral más deprimido a un mercado laboral con mejores posibilidades, con inserción. Durante el contexto de la pandemia tuvo un momento en donde se redefinió el programa y luego volvió a impulsarse una vez que se pudieron controlar los riesgos de contagio y demás. Y me parece que ese ejemplo es clarísimo. Hoy en día hay más de 20.000 personas
refugiadas en México relocalizadas e insertadas en el sector privado. Entonces, creo que hay ejemplos claros y que pueden replicarse con más actores y en más de pocas entidades federativas que son las que hasta ahora están llevando adelante el programa. Es muy interesante que mencionas el programa de reubicación. Nosotros lo platicamos aquí con Giovanni Lepri de ACNUR, que justamente nos decía, y es algo que hemos hablado en otros espacios, incluso yo contigo, a ver, somos un país muy grande, tenemos 120 millones de personas, la población extranjera, la población de movilidad, la población inmigrante es grande, ha aumentado la población en busca de asilo y refugio, pero en cuanto a los números, en cuanto a la extensión, es un problema que están todos concentrados en una ciudad como Tapachula o en una ciudad como Matamoros, o digamos, quizás las capacidades de Ciudad Juárez se pueden ver sobrepasadas, pero en realidad hay otras formas de llevar a cabo esta integración a más largo plazo, pensando también en cuestiones demográficas y pensando en mercados laborales en donde podrían estas personas integrarse correctamente, ¿no? Pero nos lleva de nuevo a pensar en que digamos, durante la pandemia también se vieron afectados los mercados laborales, como tú decías. Entonces, esto afectó a todos, pero a las personas migrantes les afectó. Y es interesante lo que dices de la vivienda, porque creo que también se habló mucho de estos reacomodos, incluso en los arreglos residenciales en su momento, pero pensando en que las personas migrantes sin movilidad tienen otro tipo de apoyo, otras distintas redes, quizás en la pandemia se vieron también deprimidas. No son redes familiares tan sólidas como pudieron en su momento quizás apoyar a las personas mexicanas en general. Pero yo ahí creo que tenemos que pensar un poco en las burocracias y en cómo los procesos administrativos también se vieron trastocados por la pandemia, ¿no? Tú mencionabas que quizás alguien que nació de una partera no fue a registrar a su hijo inmediatamente, lo cual lo dejó en un proceso digamos, sin identidad por un tiempo, pero en realidad muchos de estos procesos burocráticos de solicitud de asilo, bueno, de refugio en México, de asilo en Estados Unidos, se vieron también trastocadas por la burocracia misma, ¿no? Que fue afectada. Y ahí sí creo que es interesante que pensemos un poco en estas otras medidas quizás que se crearon desde las burocracias. Y yo te preguntaría, volviendo al tema del asilo y de refugio en Estados Unidos, no podemos negar, ¿no?, que nos impactó en México el cierre de las fronteras en el norte, el programa Quédate en México, el Título 42, cambios que se crearon desde Estados Unidos. Y ahí, digamos, esto ya lo hemos analizado indirectamente en el espacio, pero ¿qué ocurrió en otros contextos de América Latina? Digamos, ¿se vieron también afectados por lo que ocurría en otros países? Y hasta qué punto también podemos aprender para que si nos impactan las políticas de Estados Unidos sepamos cómo responder de una manera distinta. Yo creo que tenemos que reflexionar todavía mucho sobre lo que está pasando en el sistema de refugio en América Latina, ¿no? Y quizás partir de la base de que incluso a diferencia del sistema de asilo estadounidense o de otros países del norte global, estamos hablando de un sistema de asilo que al menos en términos normativos es robusto, expansivo, garantista, proteccionista, es mirado por el resto del mundo como un ejemplo, ¿no?, de un sistema verdaderamente proteccionista que además tiene distintos marcos multinivel de protección con distintas convenciones de nivel internacional, regional y nacional. Y eso contrasta un poco con lo que le tocó a los países latinoamericanos a la hora de poner en práctica ese sistema tan robusto y tan aparentemente garantista. Con varias colegas de Caminar y de otros países venimos observando lo que nosotros denominamos como un debilitamiento de ese sistema de asilo en América Latina, que tiene que ver, por un lado, con la aplicación regresiva de esos marcos normativos, tanto nacionales como regionales, pero también con la implementación de algunas medidas técnico-legales o algunas también prácticas institucionales o políticas que están ayudando a ese debilitamiento. Y claro, el contexto de la pandemia vino a ayudar, digamos, a ese debilitamiento, en tanto propició, permitió, justificó de una manera más fácil la excepcionalidad, ¿no? O sea, la excepcionalidad propia de la pandemia generó la posibilidad de propiciar momentos, espacios y procedimientos excepcionales, que tiene que ver con esto que mencionabas antes de las burocracias y de cómo se resuelven los procedimientos. Entonces, en ese sentido, creo que parte de lo que identificamos es, primero, algunas características del sistema de protección en América Latina en general, del sistema de protección de asilo, que tiene que ver con capacidades operativas e institucionales débiles. En general, son sistemas de asilo que tienen robustas normas,
algunas regionales y otras nacionales, pero pensemos que a principios de siglo ya más de 15 países en la región tenían a la Declaración de Cartagena, que tiene una definición ampliada de refugiados como parte de sus legislaciones nacionales, pero eso no se tradujo en una política, en un presupuesto, en una capacidad institucional para dar respuesta, y así como crecieron los números en México, también crecieron en muchos otros países, de nuevo, sobre todo vinculado al desplazamiento venezolano, pero no solo relacionado con eso. En ese sentido, lo que creo que una característica importante a resaltar es que la mayoría de los países no está utilizando la definición ampliada de Cartagena, son muy pocos países los que los usan, México es uno de ellos y me parece algo muy destacable. Primero empezó con la población venezolana, pero después con El Salvador y con Honduras, pero también Brasil y en cierta medida Costa Rica la están utilizando. Ahora, ¿qué pasó en el contexto de la pandemia? Bueno, me parece que algunas cosas importantes a poner el foco de atención para ver también cómo se recompone eso de aquí en adelante, ¿no? El primero y más importante es el cierre de fronteras. El cierre de fronteras en muchos de los países lo que generó es el no acceso al territorio, que el derecho a acceso al territorio es el primer derecho para poder solicitar asilo, no permitió el derecho a solicitar asilo y en muchos casos eso se asoció con medidas de militarización de las fronteras. En algunos casos, como en Uruguay, era una medida preexistente, en otros casos, como en Brasil, fue una medida que se generó específicamente en el contexto pandémico, en México coincide con la creación de la Guardia Nacional, y eso generó en la práctica una restricción al derecho de asilo, ¿no? Entonces, digamos, en algunos países como en México o en Uruguay, que quizás son los casos más destacados en la región, donde México porque no cerró per se las fronteras y Uruguay porque a pesar de que las cerró, tuvo excepciones, entre ellos solicitantes de asilo, que permitieron a las personas solicitarlo, en la práctica esas situaciones como la militarización obstaculizaron poder solicitar asilo, ¿no? Pero también hay otras medidas como, por ejemplo, el uso instrumental del asilo en la región, y eso me parece que es una práctica que cada vez se está haciendo más extensiva, ¿no? Por ejemplo, hay una equiparación entre otorgar asilo o la condición de refugiado y regularizar a una persona. Darle un estatus migratorio. Y no es exactamente lo mismo, ¿eh? Claramente tener la condición de refugiado te otorga un estatus legal, pero al mismo tiempo te protege de una situación de vulnerabilidad, de miedo, de riesgo a tu vida, a tu libertad que tienes en tu país de origen. Entonces, algunos países han optado por ser más pragmáticos y entonces desestimar a las personas a que no soliciten asilo y que en su lugar les dan un permiso, un aviso humanitario, algún otro permiso para poder estar. Ahora, menciono 2 o 3 características que me parecen importantes, que surgen un poco en el contexto de la pandemia, que son las entrevistas de preadmisibilidad, por ejemplo, ¿no? Entrevistas que no están especificadas en la ley, eso pasa en Chile, pasa en Uruguay, y que en cierta medida se crean para organizar o para facilitar el proceso, pero que en la práctica puede tener muchos obstáculos, ¿no? Muchas personas pueden no poder solicitar esa cita, pueden no estar en condiciones de hacerlo. Otros procesos que se crean en la pandemia son el proceso de digitalización de partes del proceso de solicitud de la condición de refugiado. De nuevo, en Chile es un caso. Ahora, digitalizar no es sinónimo de agilizar. Y eso es lo que está pasando en muchos países en América Latina. En realidad, que se pase a ser digital un proceso, y digamos que puede ser una buena práctica, pero quizás no puede ser la única práctica, porque como sabemos, muchas personas que están en condición de huir de sus países no están en condiciones de mandar un email, no están en condiciones de entrar a una plataforma. También algunos países implementaron la cita para solicitar asilo, algo que, como vimos en Estados Unidos, es la modalidad recurrente últimamente a partir de la plataforma CBP One, pero eso ya se implementaba, por ejemplo, en Argentina desde hace un tiempo. El problema es ahora se convirtió en conseguir una cita, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo con el sistema de asilo también en América Latina, como vemos en otros países, es esta burocratización y estas trabas cada vez más complicadas, digamos, para obtener la condición, una cita y la condición de refugiado. A esto entonces se suma el panorama de que es un sistema de asilo en América Latina muy dilatado, es decir, hay un rezago enorme entre las solicitudes y las resoluciones, que va de la mano de trabas ahora burocráticas, pero también de este uso instrumental que hace desestimar a las personas para que sigan por la vía del asilo, y en algunos casos se otorgan vías alternativas para poder
permanecer de manera regular en el país, ¿no? Es muy interesante, Luciana, lo que nos platicas, porque claro, uno, como tú dices, podría pensar que la digitalización va a acelerar el proceso. En la pandemia, muchas oficinas burocráticas cerraron, digamos, no hubo procesos de divorcio, muchos procesos estuvieron detenidos, ¿no? Pero claro, no necesariamente eso va a agilizar y va a dar acceso a los trámites a todos, porque hay vulnerabilidades también en estas poblaciones. Tenemos que empezar a cerrar, pero yo te quiero preguntar, regresando un poco el foco hacia México, pensando en que, digamos, en la región hay procesos electorales claros, conocidos en unos países, donde hay discusiones políticas alrededor de todos estos temas. En México no sabemos todavía qué va a pasar con los futuros candidatos y cómo van ellos a concebir la migración en el futuro, y sobre todo cómo ver a la movilidad en nuestro país. Pero un poco regresando a México, a partir de la experiencia latinoamericana, de lo que ocurre en la política, de lo que ocurre en estos contextos de discusión más amplia, digamos, ¿cómo crees tú que podríamos pensar en que, si bien, digamos, pensando en que la pandemia terminó con todas las lecciones aprendidas de este periodo, tratando de pensar un poco hacia adelante, ¿qué podemos plantear para que las personas en movilidad, que es un grupo muy heterogéneo en nuestro país, pueda en realidad, digamos, integrarse, como decíamos, al largo paso, acceder a un sistema de refugio que sea justo, acceder a mercados laborales, un poco que aprendemos en un contexto que creo va a estar en el próximo año bastante metido en discusiones políticas, donde quizás la migración no es tan importante? Quizás yo empezaría por retomar esta idea que acabas de decir, que es la heterogeneidad, ¿no? O sea, es un flujo o son personas que llegan para quedarse, un stock que es heterogéneo. Entonces, claramente tiene que haber una gobernanza migratoria y de refugio que vayan de la mano. Es decir, creo que uno de los retos fuertes, pero que México tiene mucho para poder resolverlo, porque son buenas leyes, buenas normativas, es tener una gobernanza migratoria y humanitaria que vayan de la mano. Creo que ese es un reto importante y factible de llevar a cabo, ¿no? Parecería que a veces son dos canales que no se tocan o que se tocan como para pasarse poblaciones, ¿no? Si es migrante, si es refugiado, me parece que en realidad trabajar de manera más mancomunada es un reto, pero es una oportunidad factible para México porque tiene las condiciones para hacerlo. Me parece que en términos de refugio, recién mencionábamos características de América Latina, yo creo que México tiene muy buenas prácticas por seguir llevando adelante. Claro, tiene quizás un reto respecto al presupuesto que tiene la Comar, pero ciertamente ha tomado decisiones muy asertivas respecto a cómo dar respuesta dentro de esta heterogeneidad que mencionábamos de la población. Para aquellos que necesitan refugio, hay respuesta y hay solución, y el sistema de asilo en México está funcionando bastante bien, ¿no? De hecho, si pensamos en cómo se respondió a la pandemia, el caso mexicano fue un caso donde hubo flexibilidad de muchos procedimientos que facilitaron a las personas seguir con ese proceso. Por ejemplo, no ir a firmar todas las semanas, que es un requisito que está establecido por ley. Por ejemplo, facilitar los procesos se siguieron resolviendo, aunque no se pudo notificar, porque por ley la notificación tiene que ser en persona. Pero quiere decir, hubo una voluntad política que permitió aprovechar el contexto pandémico, y la flexibilización, en cierta medida, facilitó el contexto de las personas refugiadas o la protección del asilo. Y quizás me parece que algo que se puede, dos comentarios más haría, y es, por un lado, creo que mencionaba desde el inicio que el principal reto tiene que ver con la distancia entre las leyes y las leyes específicas con las reglas, procedimientos, las reglas de operación, los lineamientos que establecen los programas. Me parece que es bastante factible y realizable que se revisen esas reglas y procedimientos, y donde las medidas o los requerimientos sean especificados, ¿no? Donde diga presentar una identificación, es muy fácil entre paréntesis poner INE, visa humanitaria, en fin, distintas posibilidades, y creo que eso facilita mucho, y eso tiene que ir de la mano claramente con la formación y capacitación de funcionarios y de las burocracias, porque en parte puede ser un tema de apegarse a lo que dicen estas reglas y procedimientos, pero también hay un tema de desconocimiento, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una gran labor para capacitar y para formar a quienes atienden de primera mano a las personas migrantes. Y quizás cerraría diciendo que lo que hemos visto también en América Latina es que el resultado de estos procesos
de integración e inclusión de la población migrante también tiene que ver con cómo se concibe desde la política social, desde esta política pública integral que decíamos al inicio, al sujeto migrante. Cuando se lo concibe como un sujeto de derecho, se lo concibe como parte de esta política integral y como parte del modelo de protección social del país en general. Pero cuando se lo concibe como un sujeto humanitario, sigue estando vinculado a prácticas de corto plazo, ad hoc, que no permiten realmente una integración sustentable y a largo plazo. Creo que México tiene todo para pasar de un sujeto humanitario a un sujeto de derecho en la concepción de las personas migrantes. Me encanta concluir con esa idea, porque creo que resalta mucho de lo que hemos discutido aquí en justamente considerar a estas personas migrantes sin movilidad como miembros de la sociedad mexicana, porque finalmente puede ser México un destino para ellos y tratar de olvidar esta idea de que están simplemente de paso o que están, digamos, de manera temporal y que podemos darles la bienvenida y ser una sociedad más acogedora para que no sean excluidos de la sociedad. Luciana, mil gracias por estar aquí. Me encanta que podamos ubicar a México en una perspectiva latinoamericana con todo el conocimiento que tienes no solo de las buenas prácticas, pero también de las realidades migratorias de otros contextos, porque siempre he pensado que para entendernos a uno mismo hay que entender lo que ocurre en otros también, no solamente en el pasado. Muchas gracias por acompañarnos, Luciana. Gracias, Claudia. Y gracias a todos ustedes por estar aquí en este episodio. Los espero en 2 semanas en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.